En Roblox existen miles de juegos de terror. Algunos intentan asustar con sustos. Otros intentan contar historias complejas. Pero también existen juegos que generan miedo de una forma diferente. No por lo que muestran, sino por lo que hacen sentir. Obisir es uno de esos casos. A simple vista, parece un juego de terror más oscuro, silencioso y basado en exploración. Pero con el tiempo, varios jugadores empezaron a notar algo raro. No era un susto. No era un secreto oculto. Era una sensación. Una sensación constante de incomodidad. Obisir es un juego donde prácticamente no hay explicaciones. No hay diálogos. No hay una historia clara. Hay objetivos marcados. El jugador simplemente aparece en distintos escenarios y tiene que avanzar. Pasillos largos. Habitaciones vacías. Iluminación muy baja. Todo se siente extraño, pero de una forma muy silenciosa. Y ese detalle es importante. Porque cuando un juego no explica lo que está pasando, el jugador empieza a llenar esos espacios con su propia imaginación. Durante bastante tiempo, Obisir pasó desapercibido. Era uno de esos juegos pequeños que aparecen y desaparecen sin llamar demasiado la atención. Pero eso cambió cuando algunos jugadores empezaron a compartir clips. Clips cortos, sin mucho contexto, pero con algo en común. Todos decían lo mismo. Al empezar a analizar el juego más de cerca, hay varios detalles que llaman la atención. Muchos escenarios parecen no tener un propósito claro. Habitaciones vacías. Pasillos que terminan sin explicación. Zonas oscuras donde no ocurre nada. Elementos que parecen colocados simplemente para generar incomodidad. Y en el terror psicológico, eso funciona muy bien. Porque cuando el jugador no entiende qué está viendo, empieza a esperar que algo ocurra. Incluso cuando no pasa nada. Algunos jugadores también mencionaron sonidos extraños. Sonidos muy bajos. Difíciles de identificar. Como si fueran parte del ambiente, pero al mismo tiempo no. Este tipo de detalles hizo que empezaran a aparecer teorías. Teorías sobre mensajes ocultos. Teorías sobre zonas secretas. Incluso teorías diciendo que el juego cambiaba dependiendo del jugador. Pero ninguna de estas cosas fue confirmada. Y probablemente muchas nacieron simplemente por la atmósfera del juego. Una teoría interesante que vi fue la siguiente. Mientras jugaba, hubo un momento en el que pensé algo raro. Este juego no se sentía como un terror normal. No era solo ambiente oscuro, no eran solo sonidos incómodos. Se sentía demasiado personal. Como si alguien hubiera intentado transmitir algo más profundo, pero sin decirlo directamente. Y ahí fue cuando entendí por qué algunos jugadores decían que el juego parecía hecho por alguien con una mente bastante perturbada. No porque haya pruebas. No porque el creador haya dicho algo extraño. Sino porque el ambiente transmite una incomodidad muy específica. Una que no parece diseñada para asustar, sino para incomodar. Una de las razones por las que Obisir funciona también es justamente su simplicidad. No intenta asustar rápido. No intenta mostrar demasiado. Solo crea un ambiente incómodo. Un ambiente donde el jugador siente que algo podría pasar en cualquier momento. Aunque nunca pase. Y ahí es donde entra algo interesante. Muchos juegos de terror intentan controlar el miedo del jugador. Pero Obisir hace lo contrario. Deja espacios vacíos. Silencio. Tiempo. Y cuando hay silencio, la mente empieza a trabajar sola. Si analizamos el juego de forma objetiva, no hay nada extremadamente extraño. No hay secretos confirmados. No hay eventos ocultos comprobados. Pero aún así, muchas personas recuerdan este juego. Y eso dice bastante. Porque significa que el miedo no siempre necesita explicación. En Roblox aparecen juegos nuevos todos los días. La mayoría desaparecen rápido. Otros se vuelven populares por un tiempo. Pero algunos quedan en el recuerdo por algo diferente. Por una sensación. Por una atmósfera. Por algo que nunca terminó de explicarse. Y Obisir es uno de esos casos.
Porque a veces, lo que más incomoda, no es lo que vemos, sino lo que nunca terminamos de entender. Pero hay algo que hizo que muchos empezaran a mirar este caso de otra forma. En la descripción del juego, el creador dejó un mensaje bastante extraño. La vida sin límites es mucho mejor. Si hay un límite que tengas, que seas tú mismo el responsable, no otros que simplemente se interponen en tu camino para hacerte la vida más difícil. El que quiera seguir esto, bien, pero por lo menos ahora mis padres no podrán. Básicamente porque un muerto no puede intervenir por alguien vivo. Este mensaje hizo que muchos jugadores pensaran en algo mucho más oscuro, incluso en la posibilidad de un asesinato. Pero lo más raro no termina ahí. Tiempo después, el creador también dejó otra frase en su perfil. Estoy cansado de esta vida que tenía y todo por culpa de mis padres. Y después de eso, desapareció de Roblox. Muchos pensaron que el mensaje insinuaba algo grave, o incluso que había dejado todo atrás por completo. Pero hay un detalle que rompe completamente esa teoría. El juego volvió a actualizarse en 2022, mientras que esos mensajes fueron publicados entre 2019 y 2020. Lo que significa que, de alguna forma, el creador siguió activo. Sin quitar obviamente la teoría de algún familiar o alguien cercano adueñándose de la cuenta, pero si sería este el caso, ¿por qué especialmente para actualizar el juego? ¿Y si nunca fue una confesión, sino parte del personaje? En Roblox existe algo muy común dentro de los llamados MIPS. Crear historias incompletas para que los jugadores las terminen por su cuenta. No mostrar todo. No explicar nada directamente. Solo dejar pistas, y dejar que Internet haga el resto. Y si ese era el objetivo, funcionó. Porque Bobby's Here no se volvió inquietante por lo que muestra, sino por lo que deja a la imaginación. No hay pruebas reales de que haya ocurrido algo fuera del juego. No hay confirmaciones. No hay explicaciones oficiales. Solo mensajes ambiguos, y un creador que aparece y desaparece sin decir nada. Y tal vez ese sea el verdadero motivo por el que este caso sigue generando dudas. Porque cuando un juego no intenta asustarte directamente, tu mente empieza a llenar los espacios vacíos. Y muchas veces, lo que imaginamos termina siendo mucho peor que lo que realmente existe. Al final, Bobby's Here no necesita mostrar violencia. No necesita confirmar nada. Solo necesita dejar dudas. Un mensaje ambiguo. Una desaparición. Una actualización años después. Elementos simples, pero colocados en el orden correcto. Y eso es lo que lo hace incómodo. No sabemos si fue una historia planeada. No sabemos si fue algo personal del creador. No sabemos si todo fue simplemente una exageración de la comunidad. Lo único que sabemos es que funcionó. Porque años después, todavía estamos hablando de eso. Y tal vez ese sea el verdadero punto. En Internet, muchas cosas desaparecen rápido. Juegos, perfiles, tendencias. Pero cuando algo deja una sensación sin resolver, se queda. No porque tenga respuestas, sino porque no las tiene. Y mientras esa duda exista, Bobby's Here va a seguir siendo recordado. No como una confesión. No como un crimen. Sino como un misterio que nunca terminó de explicarse. Y a veces, eso es más perturbador que cualquier verdad.